Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con nuestro queridísimo amigo, el arquitecto José Petrosian. Arquitecto, muy buen ddía. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Encantados de estar por aquí. Muchas gracias. Ahora los trajimos hasta la Cruz de Guanacaxtle, aquí muy cerquita de Nuevo Vallarta, a una casa muy especial. Es una casa de nosotros, de la familia, y la estaremos recorriendo. Ha sido un proyecto de remodelación total. Es una remodelación completa, que será súper interesante aquí con el maestro Cota Paredes, irla recorriendo para platicarles todo eso que vivimos, que hicimos, que deshicimos y que nos llevan a este producto final. Entonces, acompáñenos, bienvenidos. Bienvenidos jóvenes. Primera pregunta, ¿las casas todas eran iguales? Solo dos Ok. modelos de casas, y son terrenos de 160 metros, 160 y 170 metros, y de construcción son 180 a 190 metros. Excelente, que lo primero que me llama la atención es esta forma como algo de Estados Unidos, ¿no? Como la Sí, tipología con mucha restricción frontal, mucho jardín y este espacio, al menos de un lado, ¿verdad? sí, Entre las casas. todas todas vienen con una servidumbre lateral. Ujú. Eso es importante. Efectivamente, el diseño muy al estilo americano es eh, es un desarrollo con una virtud grandísima en cuanto a áreas verdes. Hoy por hoy creo que se limitan muchísimo las áreas verdes. Preferimos hacer o construir más y sacrificamos un poco ese tema, ¿no? Este desarrollo no. Este desarrollo ha cuidado muchísimo esa parte y bueno, la verdad es que para los niños es una bendición todo esto. Ya van a ver, porque del otro lado esto se vuelve completamente verde. Que fíjense, esto me gustó muchísimo desde que llegamos, ¿no? ¿Cómo se distingue la casa? Porque obviamente en una remodelación de este tipo, en un condominio bastante controlado la imagen, pues no puedes hacer tampoco un cambio tan radical. Entonces se ve un cierto cuidado, ¿verdad? En la Sí, elegancia de la remodelación. tuvimos que cuidar muchísimo, sí tuvimos un par de complicaciones porque obviamente al hacer una remodelación total queríamos implementar nuevas cosas, ¿no? Sí hubo un poquito de negociación para estar dentro de ese reglamento de construcción que nos permitiera continuar con esa hemología en todas las casas, pero que sí se viera ese brinco de, De lo nuevo. de lo nuevo, claro, ¿no? Claro, Porque al claro, claro. final aquí es bien sencillo, innovamos o morimos, ¿no? Entonces, Exactamente, y no van a morir. Pues vamos a entrar. Fíjense venga, cómo empieza la magia con ya esa puerta que se ve en el ingreso, que te habla de... les voy a platicar un poco, ¿eh? Porque desde el ingreso, aquí ya era importante que nosotros lo sintiéramos acogedor, ¿no? Entonces, diseño de jardinería, todo lo que implicó, obviamente mezclar diferentes tipos de plantas, de vegetaciones, era importante, ¿no? Ingresando, ya ingresamos, aquí ya fue cuando empezamos a cambiar, porque aquí ya tenemos el ingreso con pura loseta de un mármol exótico, muy, muy bello, muy cuidado. Y llegamos a esta puerta. Obviamente saben que nosotros somos amantes de las puertas de Parota. El Guanacaxtle es la Parota, Estamos en la cruz de Guanacaxtle, fíjense. ¿verdad? Y nuevas chapas súper buenas. Ingresamos y llegamos. Y este espacio me encantó, ¿no? Esta sustracción dentro de la masa y luego te recibe este vestíbulo a doble altura. Es el primer día que estaremos estrenando la casa, entonces digo, tienen primicia, amigos de Cota Paredes, ¿eh? Esto es primicia. Vamos viendo un par de temas. Obviamente, el grosor de la puerta nos importa muchísimo y el terminado es un terminado muy bien trabajado. Se utilizaron materiales específicos para playa, eso también es importante. Se ve muy terso el terminado de la laca. Incorporamos esta jaladera
¿Qué es? Es una... Es una jaladera en metal que va de los dos lados, pero como Ok. es una puerta grande y pesada, Ujú. entonces sí se ocupaba esa jaladera, ¿no? Definitivo. No, y juega muy bien. Hemos actualizado nuestro tema de puertas. Les voy a decir dónde. Ya no metemos cabezal. Ok, claro, Ah, el pivote. sí, ya Sí, sí, sí. metemos pivote, pero el marco ya es únicamente marcos laterales. Ya no lo metemos el marco en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque queríamos que no se viera el recorte, ¿saben? El recorte de las maderas. Entonces queríamos que se vieran completas. Fue algo que trabajamos en el taller de carpintería con todos los carpinteros y llegamos a esto, No, ¿no? se ve Cuidamos perfecto. muchísimo la selección de madera. Una madera que tenía que incluir una veta linda, un poquito marcada, ¿no? La testa que estuviera presente. Y amplio, al final el vestíbulo tendrá como un 2 metros 20. Sí, Entras compacto y luego se abre este espacio. sí, sí, sí. Voy a cerrar poquito. ¿Qué tan diferente era? Muy, muy diferente, completamente diferente. Eh, Cuando nosotros decidimos sumergirnos en esta remodelación, sabíamos que teníamos que hacerlo completo, ¿no? Pero la idea era actualizar todo el tema de acabados, todo el tema de ventanas, obviamente hacer los espacios mucho más funcionales, porque de cierta forma estaban comprometidos en un inicio. Entonces, lo que queríamos era lograr esta amplitud, pero era demasiado importante para nosotros el tema de la convivencia. Entonces, punto focal fue la cocina, en donde, pues claro, es amplia, pero no comprometemos un espacio de sala o un espacio de comedor. Eso me gusta. Cada área tiene su espacio, ¿verdad? Sí, Muy zonificado, muy delimitado. sí, sí, sí. Era importante no comprometer espacios, pero sí lograr esa amplitud. Está buenísimo. Y se siente amplio. ¿Qué altura tenemos? O sea, los Yo techos creo no que son tan tenemos altos. 260. 260. Sí, si mal no recuerdo, son 262, fíjate. Ok. Son 262, un poquito más bajo de lo que normalmente generamos en Acavitare. Nosotros Claro. trabajamos con un entrepiso de 280. Ujú. Entonces, ahorita traemos 260. Sin embargo, no era una limitante para generar este nuevo diseño, ¿no? Ujú. Inicialmente traíamos plafones porque las casas estaban diseñadas para un sistema de aire acondicionado centralizado. Dejó de ser funcional, ya fue un tema obsoleto y nosotros decidimos quitar todos esos plafones Ganaste para altura. ganar lo más posible altura, Claro, claro, claro. ¿no? Digo, en un principio la cocina únicamente era esta parte Ok. y aquí traíamos un plafón. Yo podía tocar, Ah, yo podía tocar. Entonces, eso cambiamos, por ejemplo. Eso cambiamos y generamos todo este espacio. Hoy por hoy, en Acavitaré no hemos generado una cocina más amplia como esta. la verdad se ve muy, muy bien. Y me encanta porque extendiste las cubiertas, ¿verdad? Extendimos las cubiertas, traemos 80 centímetros de cubierta, Ok. ¿ok? En esta parte donde traemos este quiebre derivado del escalonamiento de muros, Ajá. traemos 70 centímetros, entonces de por sí ya vamos 10 centímetros más que lo tradicional, ¿ok? Dejamos un pasillo también amplio, ¿Cuánto ¿no? mide? 1,20. 1,20, no queríamos comprometer pasillos, Excelente. entonces 1,20 y tenemos 1,40 más 40 de desayunador. Este detalle, ¿verdad? Del escalón, para no estar, porque siempre la pregunta, ¿verdad? Que te hacen es dónde poner la estufa, si en la isla o en la contrabarra. Claro, nosotros creemos firmemente en Acavitaré que tenemos que tener la parrilla en isla. Ok, Queremos que sea protagonista, ok. ¿no? Entonces, sí, es importante generar ese desayunador, pero que también la persona que esté a cargo, pues tenga contacto directo, ¿verdad? Claro, La repartición de las quesadillas. sí, obviamente utilizamos ya Ah, equipo claro, nuevo, claro. ¿no? Te iba a preguntar justo eso y la campana. Sí, aquí está la campana, una parrilla mucho más robusta, industrial, también dándole sentido o importancia
al tema de la cocinada, ¿sabes? Cocina, sí, sí, se ve muy bien. KitchenAid, saludos a nuestros amigos de KitchenAid. Patrocínenos. Por favor, patrocínenos, ya se acabó, ¿eh? Le vamos a poner blur a eso. No, está muy bien, la verdad me encanta esta comunicación y además un detalle muy bonito creo que es el interiorismo, ¿verdad? Es este juego de los tonos blancos de los sillones que juega muy bien con el monomando en este lado, ¿no? La cubierta de cuarzo. O sea, Mucho crédito. Fíjate que, digo, no tenemos aquí el interiorismo fue hecho por nosotros mismos. pero quedó muy bien. Sí, 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 Entonces, sí. pero también obviamente ha aportado muchísimo los proveedores, Claro, ¿no? Los proveedores, fundamentales. o sea, un proveedor de este tipo de muebles Ujú. genera muchísimo empuje, ¿no? Traemos aquí, este proveedor específicamente está en Mérida y En de Mérida. allá mandamos a traer estos muebles, ¿no? Vamos a Entonces, invitarlos a que se registren en obra para sí, que sí, las sí, personas puedan totalmente, totalmente. comprarse este sillón que está buenísimo, porque además pues, estamos en la playa, ¿verdad? Y las cosas se ensucian más Sí, fácilmente, pero aquí la tela, o sea, es blanca, pero tiene este juego con grises y la misma textura te ayuda a, pues, a disfrazar quizá un poquito, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y fíjate que salen de lo tradicional, ¿no? Que era un Ujú. poco de lo que hablábamos antes. Aquí tenemos que ser siempre tendencia, tenemos que empujar muy fuerte por eso, ¿no? Claro, Entonces, todos en nuestras áreas debemos de buscar estar innovando constantemente, ¿no? completamente. Creo que ese es un factor súper importante. ¿Qué les parece si recorremos esta parte? Vamos a ver. ¿Sí? El desayunador también Desayunador. está buenísimo. Igual en tonos claros, usos distintos de sillas, por ejemplo, aquí para la pequeña Sophie. Hoy está bueno. Es una silla escalera. Sí, es una silla escalera, Está buenísimo. este, Para no que se, desentona en el diseño. para que se suba sola. ¿Y las cubiertas son de qué material? ¿O es Es- piedra tecnológica? Esta es piedra tecnológica. Ah, ok. Esta es piedra tecnológica. Está buena también. Y la cubierta. Me gusta el juego. Por ejemplo, aquí, pues pudo haber sido una gran terraza, pero se Sí, aprovecha mitad y mitad del espacio, ¿verdad? fíjate que también en un principio todo esto era terraza. Decidimos aquí hacerlo desayunador porque no ocupábamos tanta terraza, ¿sabes? Ujú. Y de repente le pega mucho el sol, entonces no queríamos perder esa oportunidad de tener un espacio destinado hacia un comedor. Y la vista está buenísima. Aquí Sí, ya vemos que la casa se abre un súper gran jardín. nos hemos ido por línea de PVC acá. Es un PVC robusto, doble vidrio. Ok. El primer vidrio fue de 9 milímetros, el segundo vidrio fue de 6 milímetros y entre vidrio y vidrio tenemos un espacio de 6 milímetros. Todo esto por dos factores, reducción de calor y ruido, básicamente, ¿no? Entonces, claro, cuando abrimos, aquí se siente el calor luego, luego, pero la casa es bastante fresca. Súper fresca. ¿Y cómo le va, por ejemplo, con los ciclones? ¿Tiene protección? Totalmente. Fíjate que Ujú. las líneas de PVC aguantan muchísimo, son mucho más pesadas que el aluminio tradicional, ¿no? Los cierres, Es mucho más etcétera. hermético el cierre, Sí, ¿verdad? totalmente, totalmente. Que fíjate, hay un tema con el PVC y los arquitectos. No nos gusta tanto porque es una línea muy gruesa, ¿verdad? Sí, El arquitecto busca casi casi que desaparezca la ventana y cualquier cosa, ¿no? No queremos que se vea nada. Pero, pero cuando uno juega con tamaños considerables de hojas, claro, la ventana cambia. O sea, claro, no es lo mismo totalmente. tener tres hojas con perfiles de 10 centímetros y de 8 centímetros a tener dos, ¿verdad? O sea, Y esta ventana se ve muy sí, elegante, aunque tenga un espesor importante lo mismo hicimos en esta. la manguetería. Esta, por ejemplo, Ajá. era decidir tener tres hojas y un poco más ligeras las hojas o solo tener dos y tener más amplitud de espacio, pero un poco más pesadas. ¿Sabes qué otra cosa hace que se vea muy bien? La proporción de la altura. Sí, O sea, cuando una ventana no es muy alta, se ve más horizontal, sí, sí, sí. ¿sabes?
Sí. Entonces, aquí esta ventana no tiene más de 205, ¿eh? No, yo creo que va a tener el nivel de cerramiento tradicional 210 máximo, ¿sabes? Máximo, máximo. O sea, está Sí, muy bonita por esa razón sí. también. Y fíjate qué elegante se ve el que tú corras la cortina y tapes la otra hoja. Entonces, si tú corres la cortina esa y tapas la hoja, pareciera que, que solamente es una hoja, ¿sabes? Ahí Entonces, está. es, es muy sutil, pero todas esas cositas, esos detalles jóvenes, hacen que esto se vea muy bien, ¿sabes? Es, La elegancia es la simplicidad. claro, y yo creo que el truco está en el detalle, Exacto. ¿no? Son detalles, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, aquí, ¿no? El diseño de la composición de la cocina, que son las puertas casi siempre lisas, que se le hacen estos detalles, ¿no? De los nichos con el espejo. Que ya empezamos a adornarlos un poco con la Ajá. tira LED, incorporamos precisamente los nichos con espejos. A los nichos con espejos podemos incorporarle los entrepaños ya con un vidrio en color oscuro. Entonces ya empezamos ahí a jugar un poco el truco, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. Se va equilibrando. Sí, Y esto también, tú extiendes la cocina. yo extendí la cocina hasta O allá. sea, no ¿Por es qué? suficiente. Porque necesitábamos de esta área, ¿no? Esta área, este módulo lo hicimos el módulo de servicio. ¿A qué me refiero? Bien fácil. Ahí les va. Herraje nuevo, amigos. Alacena. Traemos una alacena que se usa a diario y que al hacer nosotros esta torre nos permite almacenar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tema de alacena. Obviamente, continuamos con nuestros refrigeradores y nuestras torres de hornos, ¿ok? Lavado de verduras, lavavajillas y, venga, vamos viendo acá, nuevos herrajes. A ver, la hoja es completa. Hoja completa, Herrajes Bloom. herraje Bloom en la parte superior, ¿ok? Y vean el cierre. Parece que está Está vivo. padre, ¿verdad? Ahí les va, nuevo. O sea, ya no la divides en dos hojas, ¿verdad? No, 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 Una sola. no. Y pusimos todo esto, es un fijo. Ya no había necesidad de hacer puertas hasta arriba. Claro. Ya no las íbamos a utilizar, iban a quedar muy comprometidas en espacio. Entonces, lo único que hicimos fue enfocarnos en tener las alturas correctas para poder utilizar ambos espacios y lo demás ya lo mandamos como un fijo. Buenísimo. Pero lo padre es que parece que es todo un mueble. Sí, ¿Verdad? Eso es lo exactamente. más elegante, ¿no? Entender que no es un objeto solo, sino que forma parte del envolvente del espacio. Eso es lo que hay que buscar. La tarja, ¿verdad? De servicio, pues muy cómodo. Y oculta, Lavavajillas, por ejemplo, ocultas el refrigerador, que nunca nos gusta sí, tampoco ver. claro, lo que no queremos es ver todo el tema de trastes, ¿no? Ujú. Entonces ocultamos esta parte que era bien importante, pero no queríamos comprometer espacio allá, ¿no? Entonces aquí metimos todo y está oculto. Lavavajillas acá, ¿verdad? Incorporamos una nueva panera, es una panera en vidrio entintado, Ah, ok. ¿no? A esta panera toda la estamos acabando, pero por ejemplo también quise incorporarle correderas. Y ojo, estas correderas son de alto peso, 50 kilos. ¿Por qué queríamos esto? Porque francamente queríamos que las correderas aguantaran todos estos equipos, ¿no? Le haremos una cubierta en mármol. Excelente, claro. No es una corredera que compras en cualquier tlapalería. No, no, son correderas específicas. Ujú. Estas correderas específicas son de la marca Hettich. Fíjate. Cambiaron, ¿qué cambian? Cambian los valeros, el mecanismo cambia, ¿verdad? Ujú. Queda muy bien. Y bajas la panera y queda perfectamente oculto, Queda muy ¿no? limpio. Sí, vamos conociendo un poquito de herrajes. Miren, tenemos nuevos herrajes y ahí les va. Un push asistido, vidrios laterales iluminados Muy bien. y el cierre lento. Ahí les va otra vez. Es un Sale push bastante, ¿verdad? O sea, asistido ajá. y la verdad es que estos vidrios están hermosos. Ahorita son 4:30 de la tarde y se ven geniales. En la noche esto está espectacular. Claro. Entonces, No tienes que encender la luz. no, 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 no debes. También incorporamos nuevas cosas, nuevos accesorios, accesorio como para el papel aluminio, para poder cortar, para El niño envuelto. sí, Sí. para el plástico, un portacuchillos también, por ejemplo. ¿Y ese para qué es?
Ah, ya, ahí les va. A ver. Tenemos un cajón grande y chequen. Ah, Rápido, buenísimo, para ¿no? servir de volada. Claro, Ok. ¿no? Puedes, inclusive, nos vamos al comedor, servimos y ahí está, en un solo jalón, Buenísimo. Está muy ¿no? práctico, la Entonces, verdad. es práctico, es Ujú, estético, está buenísimo, ujú. ¿no? Estos alemanes piensan en todo. Yo creo que se enfocan en practicidad. Sí, sí, sí. Entonces, estos son cajones completos, bien, ahí les va. Y Ok. tenemos un cajón interior, Ah, bien, bien, bien. Ok, ok, ok. ¿no? ¿Cuánto soporta un cajón como este? 50 kilos. Ok. Digo, la vajilla es bastante pesada, Sí, sí, ¿eh? se ve. Ah, todos son así para tener un Sí, solo cajón aparentemente, ¿verdad? claro, Y el queríamos cajón como de... ese juego, ¿no? Ajá. Queríamos ese juego, entonces Pocas igual. líneas. Sí, Ujú. y le hicimos grapa y ojo, ya no metimos Es lo que estaba cajones viendo. abajo. Son Sí. tan incómodos, son Ujú. tan incómodos esos cajones. Aquí tenemos uno, ¿no? Pero realmente es incómodo. Entonces, eso no queríamos. Y como teníamos el espacio para poner los suficientes cajones, eliminamos los de abajo y pusimos un banquetón de 40 centímetros. ¿De qué material es el banquetón? Alucobón. Es alucobond, es lo que te decía, es aluminio, pero no estaba seguro. Ok, no soy nada mal. Y aprovechando que estamos aquí abajo, ¿es un porcelanato de qué formato el piso? Porcelanato 1,20 por 2,40. Sí, es que está grande. El porcelanato más grande que hemos utilizado, pero fíjense, digo, aquí lo vamos a poder percibir un poco mejor. Vean la amplitud que genera, ¿eh? O sea, Sí, esta amplitud es hermosa, es importante, sí, sí, sí. 240. Ok. ¿sí? La instalación ¿Qué tal fue, muy complicada y más complicada en playa. ¿Por qué? Porque por el calor, el pegapiso o el pegaporcelanato seca extremadamente rápido. O sea, en segundos te está secando. Entonces, tienes que ser muy hábil. Tienes que ser muy, muy hábil, ¿no? Tienes inclusive que aplicar algunos selladores. Ok, ok, ok. El junteador especial Total, también. no, no. A la junta hay que aplicar, a la revoltura con del pegaporcelanato hay que aplicar. Nosotros aplicamos un sellador de Fester, el Fester Bond. eh, ¿Dónde aplicaste el Festerbond? en la revoltura del pegaporcelanato. Fíjate qué Sí. importante el Festerbond, o sea, No, no. hasta en el mismo pegaporcelanato, en el Es adhesivo. un material tan versátil y tan bueno. O sea, uf, ¿qué les cuento? Lo puedes usar en todo, ¿verdad? Lo puedes No, agregar a a la la pintura. pintura, pues claro, Tú lo claro, agregaste a la claro. pintura, se ve demasiado Sí, buena. es que eso teníamos que hacer. Necesitábamos sellar, porque ya son casas con 20 años. Entonces, claro que después de empastar nuevo, Ujú. teníamos nosotros que sellar a fuerza. Claro, o sea, antes de pintar, sellas todo tu muro Totalmente. una vez que ya lo aplanaste Totalmente, sí. o antes del aplanado. No, no, digo, en el aplanado también se utilizó un sellador, Ok. ¿eh? Obviamente Sí, sí, para, sí, para aplanar también, o sea, claro, aplicaste el sellador Festerbond directamente sobre el sobre el repello, repello, ajá, sobre el y repello. luego al aplanado también le agregas a la mezcla Festerbond porque te va a proteger la mezcla, Sí, ¿verdad? claro, estamos, o sea, tenemos un material viejo con un material nuevo, necesitamos un agente sellador. Exacto. Y luego todavía lo aplicas a la pintura y por eso tienes este resultado. O sea, el sellador te ayuda a que cuando tú le pasas la mano a un muro no se desprenda ¿No? el Y es muy, color, muy, ¿verdad? muy suave, o sea, sí se Sí, siente súper suave. se ve muy bien. Sí. Pero vamos a conocer la terraza, jóvenes, porque Al fondo vean esto, está amigos. nuestro amigo Iván Marruenda. Saludos al gran fotógrafo Iván Marruenda. Vamos a dejar las redes sociales para que le vayan a dar amor. Excelente. Estamos en la instalación de los toldos y todo esto cambiamos. Sí, sí, sí. Me encanta porque es como si le hubieras dado una lavada de blanco a la casa, ¿sabes? Fíjate que nos pedían un poco estos tonos más cafés, más cremas, Ajá. pero yo insistí muchísimo en que me dejaran el color blanco.
Sí. ¿no? Entonces, al final lo logramos. Y es que es increíble porque cuando estaba buscando la casa, pues yo no sabía cómo era la casa. Entonces estaba buscando una casa, pues estilo Acabitare, ¿verdad? Y cuando me dijeron, es la de allá, pero, o sea, mi primera reacción fue, ¿están seguros? Y la segunda fue, ya lo entendí, porque se veían las lámparas blancas, Claro, ¿verdad? Se veía la claro. pintura blanca, Sí, ahí tuvimos que negociar un poco esa se parte. veía la puerta de madera al fondo, entonces me encantó porque fue muy sutil, Sí, ¿sabes? La forma en la que le diste la nueva vida a sí. la casa y se siente fresca, ¿no? Había que darle esa nueva vida. Es un desarrollo tan noble, Ujú. eh, con tanta área verde, que realmente lo que buscábamos era esa nueva vida a esta casa. Ay, qué belleza. Por aquí andan corriendo las capibaras. Qué paraíso, jóvenes, qué paraíso. Ah, me encanta. Sí, creo que la decisión del PVC fue muy afortunada. Fue correcta, era lo que se debía hacer. Sí, era lo que se Era debía lo que hacer. se debía hacer, no Ujú. había más. Era lo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una remodelación de este extremo, hay que hacerla completa, no podemos quedar a medias. Claro. O sea, cuando tú entras a una remodelación, cambiaste instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, Todo, todo. hasta registros sanitarios, todo absolutamente. Incorporamos nueva cisterna. Algo muy interesante que ahorita me vengo acordando y que deberíamos de platicar es el sistema de filtrado de aguas que hemos incorporado acá. Ok, Algo que no han visto con nosotros. podemos verlo. Claro, vengan. Porque son las partes que no se mencionan todo el tiempo, ¿verdad? No, y que Hablamos de lo bonito. son bien importantes, Sí, fíjate, claro. porque es donde hemos invertido una cantidad, olvídate del tema financiero, es una cantidad tremenda de aprendizaje, ¿no?